a un nuevo vídeo y hoy os vengo a hablar de libros, pero sobre todo algo que me habéis preguntado y es que cómo leo tantos libros o tan rápido, así que os voy a dar mi punto de vista sobre esto. Creo que de lo primero que tenemos que hablar es de la pregunta de siempre de cómo lees tan rápido. Cada persona tiene su ritmo y no por leer más o menos rápido o más o menos libros se es mejor lector o lectora. Aquí el punto está de cuáles son nuestros propósitos y nuestras necesidades y vida. Con esto ¿qué quiero decir? Que hay periodos en los que podemos leer más o nos apetece más. Y hay muchos factores a tener en cuenta, que eso es un poco de lo que vamos a hablar, porque sería como un poco de tips de cómo leer más libros o cómo tener la lectura más introducida en tu vida. Y es que si estamos estudiando, tenemos exámenes, hay veces que leeremos mucho o leeremos nada. ¿Por qué? Porque no tendremos tiempo o porque será nuestra única vía de escape. Otro caso sería si utilizamos mucho transporte público, por ejemplo, para ir a nuestro trabajo o a nuestro lugar de estudio, para invertirlo en leer. Entonces hay como muchas situaciones que hay que tener en cuenta. Y luego también cómo es nuestro ritmo de lectura dependiendo de cada hora. En concreto yo soy una lectora normalmente nocturna, es decir, después de comer es cuando yo me siento en mi escritorio y me pongo a leer. Yo nunca leo en la cama porque me es muy incómodo, al menos los libros físicos. Ya veremos si cuando lean digital pues lo cambio ese hábito, pero bueno. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay personas que les gusta despertarse y leer. Hay personas que les gusta después de comer. Yo empecé el año así, pero es como que me daba mucho sueño, entonces como que he ido modificando y claro, depende mucho de ese día, porque si venimos muy cansados no vamos a poder leer. Entonces, una de las otras cosas que hay que tener en cuenta es que si estamos cansados no nos podemos forzar a leer. Yo tengo como meta leer cada día, pero no me pongo un máximo ni un mínimo de páginas, sino lo que me apetezca en ese día. Hay días que me leeré en la noche 100 páginas y otros días que leeré un capítulo y diré, estoy súper cansada, no estoy centrada, no estoy disfrutando el libro, entonces voy a dejarlo. Entonces ahora yo creo que voy a hablar de un poco desde mi experiencia de cómo a día de hoy, que estamos a 30 de octubre de 2022, me he leído 25 libros. La verdad es que yo miro la fecha y me parece muchísimo porque mi meta de este año era leerme un libro por mes y se me ha ido un poco de las manos, la verdad. No me lo esperaba para nada porque estamos hablando de que yo he acabado la carrera justo este año, o sea que he estado medio año siendo aún estudiante, pero tenía bastante tiempo libre porque no tenía clases. Entonces, bueno, es una situación bastante especial y lo he notado en eso. Pero ha habido meses que me he leído 4 libros y otros que solo me he leído uno. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el mes que me leí un libro, ese libro era de 900 y pico páginas, actualmente es uno de mis libros favoritos, pero en ese momento era un libro que yo le tenía muchas ganas y que lo quería disfrutar a fondo. Es decir, que no quería leerlo rápido por leerlo, aunque tuviera ganas de ello. Entonces como que me lo dividí en muy poquitas páginas y iba poco a poco. Relacionado con esto de las páginas, concretamente a mí me motiva mucho ver cuántas páginas llevo, pero no por ponerme una meta, sino por ver cómo es mi proceso. Entonces para eso uso Goodreads, que hice un vídeo al respecto de cómo la utilizo. Es una de mis aplicaciones por predilección como lectora. Entonces como que ahí voy viendo mi progreso de tal día leí tantas páginas y el día siguiente pues leí mucho más o mucho menos. ¿Por qué? Es que ese día estaba mal y llevo un registro. Aparte de eso también llevo un registro en mi Reading Journal, que lo tengo en digital aquí en la tablet. Os voy a enseñar el calendario de enero a junio para que veáis cuál es la cantidad de días que yo he leído. Vale, aquí lo podéis ver. Yo he ido subrayando los días que sí que he leído. Por ejemplo, aquí en junio leí muy pocos días y eso se vio reflejado en los libros. Pero en cambio en mayo no leí todos los libros y fue el mes que leí más libros. Pero bueno, esto también es como de alguna forma a mí mantenerme motivada y como pendiente de la lectura y bueno, pues obviamente pues hacer los resúmenes de todos los libros. ¿Qué otra cosa creo interesante relacionada con el Reading Journal? Tenernos como unos retos, unas metas. Yo en concreto creé a principio de año este bingo literario, entonces he ido marcando las cosas que he hecho o dejado de hacer. Eran cosas que tenía pendientes de hacer, es decir, que no me había propuesto en ningún momento, u otras que sabía que iba a hacer. Por ejemplo, aquí de todas, la que más me parece curiosa, pues puse leer un libro publicado antes de 2015. Esto en concreto yo lo hice pensando en un libro que me quería leer este año, pero no ha pasado. Pero afortunadamente pues sí que he conseguido cumplir con esta meta porque me leí Ugly Love, que se publicó en 2014. Entonces, eso, tener como esa idea de qué libros queremos leer y hacernos como un poco croquis de mente. Y luego, así como extra, también es hacer el mejor libro del año, que bueno, esto a fin de año haré, pero bueno, es una batalla entre todos los libros de cada mes que más me han gustado para ver cuál es mi libro favorito. Va a ser muy complicado esto, creo que no habrá un libro favorito, habrá 3 mínimo, porque de momento hay 3, pero bueno, también quiero hablar de una cosa que ya es más íntegra de los libros, de las páginas, es cómo nos gusta leer, en físico o en digital. Eso es un primer punto muy grande. En concreto yo llevo todo el año leído en físico, he leído en digital
4 novelas gráficas y un libro, pero el libro en concreto se me hizo muy pesado, pero no sé si fue por el libro o por el digital, no me acabo de convencer. Y bueno, a mí me gustan mucho los libros físicos porque los podemos tocar, etcétera y tal, y luego podemos marcarlos y dejar como nuestra huella, es decir, marca de que es nuestra propiedad, de nuestra biblioteca, por decir una forma. Entonces, relacionado con esto, con lo de marcar, pues yo lo que hice son posits de estos, de las tablitas que son medio transparentes de color, para que luego se vean por aquí, por el borde. Bueno, esto no es el mejor ejemplo, sí que se ven. Ahí se ve un poco. Y luego utilizo el Muji Pen, este en concreto es el de 0,5 de clic, y me va súper bien porque se raya muy finito. Aquí lo podéis ver. Y esto de alguna forma es como que me mantiene como mucho más viva a la hora de leer. Y ya para acabar, creo que lo más importante es conocer qué es lo que nos gusta leer. A mí me gusta mucho el romance y es lo que más leo, pero a mí me gusta que haya detrás como un trasfondo, que no sea solo romance, sino que haya algo más alrededor, y también que haya veces que tenemos que intercalar historias muy felices con historias muy tristes en caso de que nos gusten. Y añadido a esto, que eso depende mucho de los casos, es si leéis en un idioma o dos. Yo en concreto leo tanto en castellano como en inglés, por lo que también tengo que ir un poco intercalándolo porque si no luego me saturo. ¿Por qué digo esto? Porque me leí los 2 primeros de la saga Twisted y me han encantado, pero no me veo preparada de continuar con Twisted Fate. Nada más acabé Twisted Games porque sentía que tenía como que reposar un poco, y ahora mismo pues me estoy acabando un libro en castellano que me lo he leído volando porque pues me apetecía eso de sentir las estructuras de las frases de otra forma. Que eso también hay que tenerlo en cuenta en el momento de elegir un libro cuando esté traducido. Es decir, si conocemos que hay malas críticas de la traducción, mejor leerlo en versión original porque va a sonar mucho mejor. Si estáis empezando a leer en inglés, os diría que la mejor autora para ello es Colleen Hoover, que tengo Ugly Love, It Ends With Us, y la última incorporación es Reminders of Him. Estos dos sí que me los he leído, este no porque es súper reciente. Pero la idea es que si veis que una persona os gusta mucho cómo escribe, como es mi caso Colleen Hoover, porque es súper sencillito, pero a la vez tiene unas frases muy bonitas, pues aquí tenéis como una vía de escape de decir que es tu autora de confort, en el sentido de que si sabes que si lees a ella, pues vas a tener como ese espacio de disfrute. No sé si me estoy explicando, pero esa era la idea. Y luego es eso, intercalarlo con autoras que hayan escrito en español originalmente o que estén traducidas, pero que sepamos que nos gusta. Y también el tema de los formatos, que hay letras que se leen mucho más fácil que otras, dependiendo de la página, de cómo sea el fondo, de la fluidez. Es que hay tantos factores que no nos tenemos que comparar con nadie. Creo que ese es el mensaje más importante que quiero dejar en el vídeo, y es que cada persona tiene su ritmo, cada persona lo disfruta de una forma, y no por leer 8 libros o uno eres mejor o peor que otra persona. Así que es muy importante que las medidas que os pongáis sean realistas y sean acordes a vuestra situación, porque no es lo mismo tener 15 años, unos estudios, tener 22 y tener un trabajo a jornada completa o a jornada parcial, etc. Hay miles de situaciones, pero lo importante es que disfrutemos de la lectura, que es lo que nos ha dado las letras. Así que muchísimas gracias por escucharme, espero que os haya gustado el vídeo. Por aquí debajo me gustaría que me dejarais cuál es el libro con el que más habéis disfrutado, no de solo leerlo rápido, sino de haber dicho, es que me metí en el libro, me enganché y no pude salir de ahí. Esos son los mejores libros y los que más se nos quedan en el corazón. Así que muchísimas gracias por verme y nos vemos pronto. ¡Adiós!